Sus hermanos, Padre Edgar del Cid, Padre Víctor Ruano, Padre Toribio Pineda y este servidor que les habla, Padre Rigoberto Pérez, tenemos el gran gusto de saludarles y estar con ustedes en estos programas Voces con el Pueblo. Contamos también para la difusión con el apoyo de nuestros hermanos, el periodista Carlos Benqueichín y Padre Leonel Barahona. Nos duele la situación de los pueblos, especialmente de los más sufridos. Nos duelen las víctimas de las guerras y de las violencias en múltiples países. Nos duele tremendamente el sufrimiento de las víctimas del caso Epstein, de los expedientes que hablan incluso de casos de canibalismo y experimentos humanos ocasionados por Epstein y las estructuras existentes de élites depredadoras y de multimillonarios del mundo que tristemente definen el futuro de los pueblos y oscurecen la vida de muchos. Muchos están todavía en la oscuridad y no han sido señalados públicamente. Sus nombres aparecen en los cientos y miles de expedientes que se han dado a conocer públicamente. Nos duelen las desigualdades y atrocidades humanas contra migrantes y otras poblaciones cometidas por ambiciones desmedidas económicas y de acaparamiento de lo que permite vivir a todos. Duele el dolor del sufrimiento de los migrantes y duele el despojo de nuestro país por las estructuras criminales de las últimas décadas. Nos alegran las luchas de los pueblos por el Estado de Derecho, las democracias, aunque golpeadas, y las sociedades que se resisten al anestesiamiento y a ser asfixiadas. Nos alegran las luchas de los pueblos y la defensa de sus soberanías. Nos alegran los esfuerzos por un nuevo orden mundial más incluyente para las poblaciones. Nos alegra la palabra que se va levantando de los pueblos originarios en distintos puntos del planeta. Nos alegra la construcción de sociedades nuevas. Nos alegra la lucha contra estructuras criminales y sistemas de muerte que matan a niños, niñas, jóvenes y adultos. Nos alegra la lucha contra las drogas que destruyen y matan a generaciones enteras. Aún no se revela la parte de las estructuras conformadas por funcionarios, poderes económicos, poderes de élites y poderes políticos que son parte y de exfuncionarios que son igualmente fuerzas que operan en el anonimato. Las víctimas del mundo nos recuerdan las víctimas de nuestro país, de las que incluso tuvimos a la vista sus osamentas desenterradas en fosas clandestinas, como oímos que se reconocen y recuperan en casos todavía actuales de fosas, de osamentas de asesinados en tiempos políticos oscuros de la guerra civil interna, fosas descubiertas recién en tierras chortíes del oriente de nuestro país. El camino cuaresmal nos coloca frente a la injusticia contra el hombre, contra la mujer, contra el pobre y contra Cristo que es Dios. Cristo, Dios hecho hombre y varón de dolores, como lo describe el profeta Isaías. El cántico del siervo sufriente de Isaías nos describe al Mesías siervo, varón de dolores, acostumbrado al sufrimiento. Isaías dijo: tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Otro tanto se admiran muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca. Pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Lo vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Sigue diciendo el cántico del profeta Isaías: despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias. Como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan queda muda,
tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, ha sido herido y se puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba, por más que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca. El cántico, estimados oyentes, describe a Cristo, a quien acompañamos los viernes de Cuaresma los católicos llevando la cruz, y describe a todas las víctimas de nuestras sociedades, las víctimas del mundo. Al final del llamado libro de Isaías aparece en 4 textos una figura un tanto enigmática que se ha llamado el siervo de Yahvé. Es la viva contraposición del Mesías davídico triunfante frente a la figura de la presencia poderosa de Dios que viene desde el poder, la figura del siervo sufriente, el que carga con las culpas de los otros. Es la teología de la cruz en toda su crudeza. En el texto se trata del 4º cántico del siervo. En él se expresa con tremenda claridad la teología de la cruz en su primer estadio profético. Resulta impresionante comprobar con qué sorprendente exactitud se puede aplicar a Jesús este texto escrito siglos antes. Con razón la Iglesia lo entendió como profético, como un anuncio inspirado de lo que se realizaría en Jesús. Este tiempo en Guatemala, estimados oyentes, de postuladoras y renovación de funcionarios en los poderes de las instituciones del Estado, nos están revelando la podredumbre del poder y de la destrucción que fuerzas criminales como las del gobierno de Yamatei produjeron, pero que vienen desde hace ya mucho tiempo. Vemos también las universidades que han sido y siguen siendo responsables de lo que ha pasado en el país y de lo que sigue pasando. Tienen el conocimiento, tienen las fuentes de la ciencia y tienen los recursos y la credibilidad de estudiantes y profesionales que han egresado de allí y han tenido gran espacio para influir y decidir en el nombramiento de funcionarios que han tomado por asalto a la nación. Personajes nefastos como Consuelo Porras y otros han recibido allí el respaldo o nombramiento para saltar a donde están y para asaltar desde donde están al Estado y a la sociedad. Enderezar la torcedura no será fácil, pero sí posible, y este es el momento. La conversión es también un llamado a la conversión de las universidades católicos científicas, protestantes científicas y no creyentes científicas. Tienen la responsabilidad de todo este caos, desorden, asalto y destrucción del sistema de Guatemala que ha producido tantas muertes y ha ahorillado a cientos y miles de personas en Guatemala, llevándolas al borde de la muerte. Pero, estimados oyentes, también hay gente que está luchando duro por la vía legal y gente que participa, que va muy despacio y a veces con tropiezo, rescatando espacios de importancia para la recuperación del Estado y de la sociedad. Como se decía, es una batalla también espiritual contra el mal que se ha enraizado y al que invocan los servidores de la muerte. La Universidad de San Carlos es determinante en la situación actual del país. El diputado José Chique ha venido contribuyendo en este proceso de rescate del Estado de las mafias. Escribió recientemente: graves señalamientos rodean nuevamente el proceso electoral de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Resulta preocupante que tras anunciarse faltas en el servicio eléctrico en los tiempos del terror, recordamos, estimados oyentes, en Guatemala era común los cortes eléctricos y ahora han ocurrido para perjudicar el proceso de elección en las facultades de la universidad. Sigue escribiendo el diputado José Chic: la comunidad universitaria merece procesos transparentes, seguros y respetuosos de la voluntad democrática.
Cualquier acción que ponga en duda la limpieza de una elección afecta no solo a la universidad, sino también a la confianza institucional del país. La universidad necesita certeza, legalidad y respeto a la democracia universitaria. Limpiar de las mafias a las instituciones del Estado y las instituciones que sirven a la construcción del poder en Guatemala es urgente. Es ahora, como muchos sectores han afirmado. Personajes nefastos como Consuelo Porras, como Mazariegos, como Curruchiche y otro gran listado ya conocido y otros más, es urgente que queden fuera de todo cargo público y es urgente por el daño que han ocasionado ya al país. Es necesario, por tanto, barrer la casa. Posteriormente habrá que profundizar la limpieza refundando instituciones como el Ministerio Público y el sistema de justicia, entre otros, que requieren de una reingeniería, porque ahí está toda la podredumbre que abarca las cárceles y otros ámbitos del Estado. El Ejecutivo tiene la obligación de ofrecer apoyo y seguridad a quienes luchan por expulsar a las mafias criminales de los poderes públicos en los que se han instalado y cerrar fundaciones como la Fundación Terrorista dirigida por Ricardo Méndez Ruiz, como lo está aclamando la sociedad guatemalteca a través de redes sociales en las últimas semanas. Esta fundación, dirigida por Ricardo Méndez Ruiz y su grupo, han demostrado ser parte del pacto de impunidad y el pacto de corruptos que tanta destrucción vienen provocando. En ese sentido es acto de justicia que el periodista Rubén Zamora, que ahora goza de libertad condicional, está demandando el cierre e inhabilitación de la fundación terrorista mal llamada Fundación contra el Terrorismo, que ha criminalizado a líderes de los pueblos originarios y los ha sometido a procesos injustos, sin fundamento. Ha criminalizado y perseguido a defensores de derechos humanos, a periodistas, funcionarios de lo que fue la antigua CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad. Sigue vigente el rescate del Estado, que sigue cooptado por un togado de jueces y magistrados que han funcionado como una dictadura de la impunidad y de la corrupción estatal. La Cuaresma nos llama a la conversión y a la renovación, detectando el mal tal cual es para no llamar bien al mal y mal al bien. Llego hasta aquí con el programa. Gracias por su atención al presente programa. Hasta la próxima. Les hemos presentado su programa Voces con el Pueblo, para que los pueblos y sociedades avancen con fuerza y esperanza hacia una vida mejor. Es la palabra que acompaña atenta y decidida, porque en todos está la fortaleza, el conocimiento y la sabiduría. Voces con el pueblo, voces libres como el Evangelio. Un espacio para la toma de decisiones colectivas. Agradecemos su sintonía y la invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo programa.